Síntesis de carbohidratos, plantas C3, plantas C4, plantas CAM y respiración celular. El CO2 marcado se convirtió en compuestos orgánicos reducidos con gran rapidez. Si el periodo de incubación era muy corto, hasta unos cuantos segundos, predominaba una mancha radioactiva en el cromatograma. Se estableció que el compuesto que formaba la mancha era 3-fosfoglicerato, conocido como PGA, uno de los intermediarios de la glucólisis. Al principio, el grupo de Calvin sospechó que el CO2 se unía con enlaces covalentes a un compuesto de 2 carbonos para formar la molécula de 3 carbonos de PGA. Como el primer intermediario en identificarse fue una molécula de 3 carbonos, las plantas que utilizan esta vía para fijar el CO2 se denominaron plantas C3. Después de una investigación, se evidenció que el receptor inicial no era un compuesto de 2 carbonos, sino uno de 5, ribulosa 1,5-difosfato, RVP, que se condensa con CO2 para producir una molécula de 6 carbonos. Estas se llevan a cabo en el estroma por medio de una gran enzima con múltiples subunidades. La ribulosa difosfato carboxilasa recibe el nombre familiar de rubisco. Rubisco es una de las proteínas clave en la biosfera. Tal como sucede, es capaz de fijar solo 3 moléculas de CO2 por segundo. La identificación de la estructura de varios intermediarios, junto con las posiciones de los átomos de carbono marcados, hizo que aparentemente la vía para la conversión de CO2 en carbohidrato fuera cíclica y compleja. Esta vía se denominó ciclo de Calvin o ciclo de Calvin-Benson. Este está presente en cianobacterias y en todas las células fotosintéticas eucariotas. El ciclo de Calvin contiene varias moléculas, como es la molécula de sacarosa, que se forma normalmente en el citosol, a partir del gliceraldehído 3-fosfato del ciclo de Kelvin, que se transporta fuera de las células de las hojas y al floema, donde se irradian los diversos órganos no fotosintéticos de las plantas. Otra molécula es el almidón. El almidón almacenado en las hojas de las plantas les brinda azúcares por la noche. Este se encuentra almacenado dentro de los cloroplastos como forma de gránulos. Control redox aparece cada vez con mayor frecuencia como un regulador de los procesos celulares básicos, entre ellos el plegamiento de las proteínas, como son la transcripción y la traducción. Este control es dependiente de la luz de las enzimas de cloroplasto. Lo ejerce una pequeña proteína llamada tiorredoxina, que puede encontrarse en su forma reducida u oxidada. Una vez que aceptó un par de electrones, la tiorredoxina reduce ciertos puentes de disulfuro en grupo sulfuro hídrido. En la oscuridad, cuando la fotosíntesis cesa, la tiorredoxina ya no se reduce por efecto de la ferredoxina, y las enzimas del ciclo de Calvin se revienten al estado oxidado, en el que están inactivas. Fotorrespiración. Una de las manchas que aparecieron en la cromatografía del trabajo inicial de Calvin con las células de algas se identificó como el compuesto glicolato. El glicolato que se produce en el cloroplasto se transfiere al peroxisoma y al final permite la liberación de CO2. Debido a la captación de O2 y la liberación de CO2, tal reacción se denomina fotorrespiración. Dado que la fotorrespiración conduce a la liberación de moléculas de CO2, es un desperdicio de la energía de la planta. De hecho, ocasiona la pérdida de hasta un 50% del dióxido de carbono fijado. Planta C4. Hugo Korczak publicó en 1965 que cuando a la caña de azúcar se le suministra 14CO2, la radiactividad aparece primero en los compuestos orgánicos que contienen esqueletos de 4 carbonos en lugar de la molécula de PGA de 3 carbonos que se encuentra en otros tipos de plantas. La enzima que se encarga de unir el CO2 con el fosfofenol piruvato conocido como PEP se le llama fosfofenol piruvato carboxilasa y cataliza el primer paso de la vía C4. Ejemplos de plantas C4 bien son el maíz, la caña de azúcar, la remolacha y los cereales. Estas plantas están adaptadas a ambientes cálidos y áridos porque son capaces de cerrar sus estomas para prevenir la pérdida de agua, pero pueden mantener la captación suficiente de CO2 para alimentar su actividad fotosintética. Plantas CAM. CAM en castellano significa metabolismo ácido de las crasoláceas. Estas se caracterizan por presentar carboxilaciones separadas en el tiempo, es decir, absorben el dióxido de carbono durante la noche y realizan fotosíntesis durante el día. Entre los ejemplos de las plantas CAM vendría siendo la aloe vera, la piña tropical, los cactus, entre otras plantas. Las plantas CAM son aquellas que viven en condiciones de extrema sequía, por lo que tienen diversas adaptaciones estructurales, las cuales les permiten sobrevivir.
Se trata en general de plantas desérticas o subdesérticas, sometidas a intensa iluminación, altas temperaturas y pronunciados déficits hídricos, adaptadas a condiciones de aridez bastante extremas. El proceso fotosintético de las plantas CAM sucede cuando conservan el agua al abrir sus estomas e incorporar el dióxido de carbono solo por la noche. Cuando el dióxido de carbono entra en la hoja es almacenado. El dióxido de carbono almacenado es liberado al ciclo de Calvin durante el día. Esto mantiene la fotosíntesis funcionando durante el día, aun cuando la hoja no admita más dióxido de carbono. Fijación de dióxido de carbono. Las plantas CAM fijan carbono durante la noche mediante la apertura de sus estomas y con el apoyo extra de la carboxilasa de ácido fosfoenolpirúvico. La fijación de carbono en la noche no ingresa directamente en el ciclo de Calvin. Por el contrario, el carbono fijado es almacenado en forma de malato y almacenado en la vacuola durante la noche. Cuando llega el día y la disponibilidad de ATP y electrones de alta energía vuelve a estar disponibles, el malato es liberado, se degrada para liberar el dióxido de carbono y reingresa rápidamente al ciclo estándar de Calvin. Las plantas siguen sus procesos metabólicos en base a las rutas C4 y C3, pero en cualquier momento el carbono fijado siempre es reconvertido a dióxido de carbono y luego conducido por la ruta del ciclo de Calvin. Lo anterior se puede decir que la síntesis de carbohidratos es igual a la de las plantas C3, solo que con eficiencia en ambientes muy secos como los desiertos. Respiración celular. Es una serie de reacciones mediante las cuales la célula degrada moléculas orgánicas y produce energía. Todas las células vivas llevan a cabo respiración celular para obtener la energía necesaria de sus funciones. En la respiración celular se utiliza la glucosa como materia prima, la cual se degrada a CO2 y H2O produciendo ATP. Las moléculas de ATP son la fuente de energía que se usan como combustibles para llevar a cabo el metabolismo celular. Están formadas por adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. La respiración celular se divide en pasos y sigue distintas rutas en presencia o ausencia de oxígeno. Se dividen en dos tipos, que es la respiración celular aeróbica, que es en presencia de oxígeno, y la respiración celular anaeróbica, que es en ausencia de oxígeno, lo que conocemos como fermentación. En esta respiración se producen dos moléculas de ATP y permite obtener alguna energía a partir del piruvato que se produce en la glucólisis. Hay tres tipos de esta respiración, bien son la respiración anaeróbica en el cuerpo, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Respiración anaeróbica del cuerpo. Solo se realiza la glucólisis y se produce el ácido láctico en los músculos. El cuerpo no tolera grandes cantidades de este ácido y lo convierte a piruvato en el hígado. Fermentación láctica. Ocurre en algunas bacterias y gracias a este proceso obtenemos productos como el yogur y el queso. Fermentación alcohólica. Este tipo de fermentación ocurre en levaduras y algunas bacterias. Produce CO2 y alcohol etílico, ambos son usados en la producción del pan y de la cerveza. Glucólisis es el primer paso de la respiración celular y ocurre en el citoplasma. A partir de una molécula de glucosa se forman dos de piruvato. En ausencia de oxígeno, luego de la glucólisis, se lleva a cabo lo que hoy conocemos como fermentación.